Un saludo muy cordial con todos. En esta ocasión realizaremos la lectura crítica del artículo científico nombrado como Nuevo Registro, Redescubrimiento y Notas Taxonómicas de Orchidaceae de Ecuador. Los autores de este artículo científico son Álvaro Pereza, Katia Romelo Uxa, Nicolás Zapata, Daniela Ceballos, Héctor Yelab, Lou Jones y Francisco Tovar. En resumen, este artículo se basa en tres ejes principales. Scaphylotis clavata se registra por primera vez en la provincia del Carchi, Ecuador. Se cree que está distribuida entre Ecuador y Panamá, desde los 800 a los 1500 metros de altitud. El redescubrimiento de Vanilla oraona, después de 30 años, con un nuevo rango de distribución altitudinal de los 1000 a los 1700 metros en las provincias del Oro, Imbabura y Pichincha. Y finalmente, las aclaraciones a la nomenclatura de Epidendrum pseudapaganum. Sumado a esto, tenemos un análisis crítico al final con otras especies. Es así que la ratificación de Sobralia turkeliae en el Ecuador está dada por este artículo científico, así como también la descripción actualizada para Scaphylotis clavata y Vanilla oraona. Las imágenes y mapas de distribución para todas estas especies se discuten en relación con otros taxones similares a los mismos. A manera de introducción, podemos mencionar que la caracterización genética y el análisis bioinformático de la biodiversidad de varios parques nacionales como el Podocarpus, Sangay, Yacurri y Yanganates, en un estudio colaborativo de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador y la Secretaría de Educación Superior, conllevaron a realizar varios estudios de plantas, hongos, vertebrados e invertebrados, contando con la recolección o identificación de 13.500 especímenes, de los cuales 3.500 de los mismos son vegetales o de origen vegetal. Cabe recalcar que en el país ecuatoriano están presentes alrededor de 4.500 especies de orquídeas, de las cuales 1.700 son endémicas, convirtiendo al Ecuador como el país número 1 en diversidad de la familia Orchidaceae. Es realmente un índice demasiado alto. Es por ello que nuestro país se considera como una área mega diversa, única en el mundo. Los materiales y métodos utilizados en el presente estudio se basan en algunos ejes, como los inventarios florísticos en áreas poco estudiadas del Ecuador. Se recolecta y se herborizan varios especímenes fértiles de plantas vasculares para su posterior descripción. Las flores de la familia Orchidaceae fueron preservadas en alcohol al 70% desde su recolección hasta su herborización y conservación en algunos casos. Por otra parte, tenemos la identificación mediante comparaciones morfológicas. Se ha comparado y contrastado varias especies con otras que usualmente se podrían confundir. Esto lo veremos en las siguientes diapositivas. Además, dentro del ítem de materiales y métodos, las descripciones taxonómicas se realizan en base al material herborizado. Varias especies fueron estudiadas por medio de fotografías tomadas directamente en el área de estudio. Los mapas fueron generados usando el programa SimpleMap. Estos mapas se utilizan para caracterizar la distribución de todas las especies presentadas en el artículo de estudio. Es así que llegamos a la parte aplicativa del mismo, con el nuevo registro para la flora del Ecuador. Y tenemos como primera especie a Scaphylotis clavata, tal como se la muestra en la imagen. Esta es una hierba epífita con un rizoma compacto. Sus tallos están postrados. Sus brácteas son papiráceas.
Las hojas tienen una distribución de 1 a 2 en el ápice de cada tallo. Sus flores emergen de brácteas agrupadas en el ápice del tallo, tal como se puede apreciar en la imagen. Y su cápsula no está disponible para la vista. Tenemos la distribución de la misma especie. Se dice que esta especie está presente en Panamá, pero también en Ecuador. Y es muy posible que en la región del Chocó, en Colombia y otros países, pueda estar presente también. Anteriormente se consideraba como una especie endémica de Panamá hasta su descubrimiento en el país ecuatoriano. Se localizó en la provincia del Carchi, en la frontera con Colombia. Esto quiere decir que las posibilidades de que esté presente en el país colombiano son altas. Es casi seguro que también se encuentra distribuida para este país. Y el ecosistema en el que fue encontrada esta especie es el bosque siempreverde piemontano de la cordillera occidental de los Andes, dentro del Chocó andino. A manera de discusión, podemos tener que a Scaphylotis clavata usualmente se la puede confundir con Scaphylotis pulchela. Como podemos apreciar en la imagen, la segunda especie mencionada es demasiado parecida a la primera a simple vista. No obstante, en las descripciones botánicas tenemos algunas diferencias. La primera tiene que ver con los tallos. En la especie descubierta, estos son clavados, en tanto que en Scaphylotis pulchela los tallos son delgados y alargados. Los sépalos de la especie descubierta miden hasta 13.5 milímetros de largo, en contraste con los sépalos de Scaphylotis pulchela que miden solamente 12 milímetros de largo como máximo. El estigma de la especie descubierta es ovado, en contraste nuevamente con la segunda especie, en donde encontramos un estigma trilobulado. Tenemos también una comparativa con otra especie que de igual forma se la suele confundir usualmente. No obstante, las imágenes de la especie a comparar en esta ocasión no estuvieron disponibles, hablando de Scaphylotis cernua. En Scaphylotis clavata, sus sépalos son lanceolados y acuminados, en contraste con Scaphylotis cernua, cuyos sépalos son lanceolados, ovados y subagudos. Hay una diferencia notable en este sentido. En la especie descubierta, los pétalos están óvado-lanceolados y acuminados, en contraste con los pétalos óvado-lanceolados y agudos u obtusos de la especie a comparar. Su columna no es ensanchada cerca del ápice, en el caso de Scaphylotis clavata. No así en la columna abruptamente ensanchada cerca del ápice de Scaphylotis cernua. Finalmente tenemos la comparativa de los estigmas. El estigma de la especie a comparar es suborbicular, en contraste con la especie descubierta cuyo estigma es ovado. Tenemos el redescubrimiento de Vanilla oroana. Esta es una hierba trepadora y frondosa que no se la veía desde hace más de 30 años. La especie presentada en la imagen tiene tallos carnosos y gruesos. Sus hojas son elípticas a oblongo-elípticas. Pueden variar. Las inflorescencias pueden alcanzar los 45 centímetros de largo. Sus labelos son trilobulados y nuevamente la cápsula no se puede apreciar a simple vista. Esta planta se considera endémica del país ecuatoriano, estando presente en las provincias del Oro y en las provincias del norte, todas en la región del Chocó andino. No obstante, es posible que se encuentre distribuida también en el país colombiano, debido al descubrimiento de esta especie en provincias aledañas a la frontera del país ecuatoriano. No así en el caso del sur, ya que el límite de distribución para esta especie alcanza hasta la provincia del Oro,
puesto que luego hay una parte muy árida y seca en la cual la planta no podría sobrevivir, por lo que se cree que más al sur no puede estar presente. A manera de discusión tenemos que la comparativa se da esta vez con vanilla mexicana. Ambas especies del mismo género no son tan parecidas como en los casos expuestos anteriormente. No obstante, sí se relacionan, pero tiene algunas diferencias en sus inflorescencias, las brácteas, el labelo y los lóbulos, que no son iguales y por lo tanto se consideran especies diferentes. El fruto de Vanilla oraona es desconocido. Todavía no se obtienen registros de un fruto de esta especie en nuestro país. Y se debe evaluar su estado de conservación, dado que ni siquiera se la ha incluido en el libro rojo de las especies en peligro de Ecuador. Y no se sabe si está o no en peligro. Y si está en peligro, en qué nivel del mismo se encuentra. En el último eje vamos a hablar sobre las notas taxonómicas de orquídeas de Ecuador, donde principalmente se realizan correcciones a estudios anteriormente expuestos y realizados. El primer caso tiene que ver con Epidendrum pseudapaganum. Tenemos en la parte izquierda el mapa de distribución que nos muestra que esta especie está presente en Ecuador y Perú. El error se da al incluir la letra O después de la segunda P en el seudónimo de especie de la planta. Y se presenta así en varios herbarios como Trópicos y otras colecciones en el mundo. Es imprescindible corregir este error para tener clara la identidad de la especie. Sus plantas, como podemos ver en las imágenes, son carnosas, cespitosas. Sus hojas generalmente varían de color verde claro a verde azulado. Sus inflorescencias son apicales. En el caso de las flores, estas usualmente son verdes, muy carnosas, ocasionalmente amarillas y rara vez de color blanco, todas en la misma especie. Y esta especie se podía confundir con Epidendrum apaganum. Por otra parte, tenemos el surgimiento de Sobralia turqueliae. Se consideraba endémica de Perú, pero está presente también en Ecuador. Y mucha gente aún piensa que es nativa únicamente del país peruano por no considerarse en ninguna base de datos la presencia de esta especie en el país ecuatoriano. Su principal distinción viene dada por las flores que varían en colores verde amarillentos y una particular mancha circular que varía de colores rosados a morados en la garganta del labelo, como se puede apreciar en la imagen. Sus hojas son tienen distintos tonos de verde pálido, nunca un color demasiado fuerte, y está presente en la provincia de Zamora, Chinchipe y en Tungurahua. Esta última fue recolectada en el Parque Nacional Yanganates. A manera de conclusión, podemos decir que Ecuador es un país mega diverso en orquídeas, como es bien sabido por todos, y que muchas de estas especies aún no se descubren, o se puede creer que algunas no se van a volver a ver, como el caso de Vanilla oraona. Además, hay varias especies que se confunden fácilmente, por lo que este tipo de artículos científicos nos aclaran las dudas en cuanto a las mismas. Y el endemismo es alto en la región del Chocó andino, por la presencia de la cordillera de los Andes y la ubicación geográfica del país ecuatoriano en la línea ecuatorial, valga la redundancia. Hay un déficit de estudios para la conservación de especies, como el caso reiterativo de Vanilla oraona, que no se sabe su estado de conservación actual. Sería importante trabajar en estudios relacionados a este tema para la posteridad. Y las reservas naturales juegan un papel importante en la conservación. Ya lo vimos en el caso del Parque Nacional Yanganates, pueden sumarse algunos casos del Parque Nacional Sangay y en varias reservas. Es preocupante que fuera de estas
las especies endémicas del país no se logran visualizar. Y seguir trabajando de la misma forma en estas reservas tan importantes para la conservación de uno de los grupos botánicos o quizás el grupo más diverso del país. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Aquí está la bibliografía y las referencias correspondientes.